Bienvenidos. Mañana vamos a tratar aquí un tema crucial, pero el de hoy estratégicamente es más importante. El miércoles no hay programa por el apagón. El domingo está Eduardo Peña sobre el proceso de cambio y reformas en el Seguro Social. Hoy la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, comparece por tercera vez. En vista de que este día se concretó un sumario administrativo, se oficializó, que le siguen a la embajadora del Ecuador en Israel por haber cometido una falta muy grave al no cumplir una disposición de la Cancillería, bajo cuya dependencia estaba ella. Desde luego, la suposición o la conjetura es que esto sería el primer paso hacia su salida de la función pública. ¿Cabe en realidad? ¿Lo hacen con ese propósito? ¿A qué obedece la solidaridad de gran parte del país con alguien que ha ofrecido destrozarlo, se asume la presidencia? Y simplemente porque es mujer, se le permiten todas las licencias que ha tenido. Entre otras cosas, siendo miembro de nuestro cuerpo diplomático, atacar acremente al jefe del gobierno y al país que representa. Bueno, lo analizaremos en los próximos 60 minutos, quien por segunda ocasión o por tercera ocasión ha tomado al toro por los cuernos. Es decir, ha llevado adelante una de las empresas más complicadas en el reto de gobernar. Recuerden que antes concretó una acusación contra Rafael Correa por traición a la patria. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestra invitada es suficientemente conocida y el tema ha sido inicialmente explicado. No puedo decir suficientemente explicado porque eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Dejo a un costado más prólogos y pasemos nuestro camino hacia el epílogo. Señora ministra, ¿por qué toman esta acción? Esta acción es asumida en razón de que la señora Verónica Abad, como ciudadana electa en un proceso electoral de periodo fijo, es servidora pública. Y nosotros como Ministerio de Trabajo nos regimos bajo el Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo, que cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran en la LOCEP, inmediatamente damos apertura al sumario administrativo. ¿Por qué está ella sujeta a la LOCEP como servidora pública? Por dos hechos. La Constitución de la República lo plantea en el artículo 229 y más concretamente la LOCEP en el artículo 83, literal C, señala textualmente lo siguiente, que aquellas personas que son designadas mediante un proceso electoral son servidores públicos. Lo único que no son ellos son servidores públicos de carrera. Entonces, ¿quién ha determinado la condición de servidora pública? La Constitución y en el caso específico la LOCEP. Y quiero recordarle al país lo siguiente. Yo, como ministra de Trabajo, desde el inicio de mis funciones como ministra de Trabajo, he cuestionado la LOCEP. De hecho, he manifestado no solo a la opinión pública, a los medios de comunicación, sino en el seno de todas las comisiones donde he sido convocada en el Legislativo, que la LOCEP debe ser derogada. Ahora, acabo de citar en mi introducción una falta pública mucho más grave de la funcionaria diplomática, que ahora es, además de ser vicepresidenta, Verónica Abad. Y ustedes ahí, callados, no procedieron ni para adelante ni para atrás. Bueno, la señora canciller le hizo conocer al Ministerio del Trabajo el incumplimiento de la disposición administrativa que señaló que ella tenía que presentarse hasta el 1 de septiembre
en Turquía, en Ankara. Me está mandando a decir, pregúntele eso a la señora canciller. No, déjeme decirle que ese es el origen. Porque la canciller le dice... Porque la pregunta es por qué la canciller no le abrió un expediente o un sumario administrativo por una falta indisciplinaria como esa, muchísimo más grave. Porque ella no es funcionaria de carrera dentro de la Cancillería. Ella es servidora pública por elección popular. Y ella estaba cumpliendo una disposición emanada por petición de ella, que es el segundo decreto ejecutivo que emite el señor presidente Daniel Noboa. Y al no ser funcionaria de carrera, ¿puede decir todo lo que dijo contra el gobierno del Ecuador y el Estado que representa? Mire, cuando uno es diplomático, tiene que ser tal como lo señala la norma, diplomático. Y lo que tiene que hacer más frecuentemente es ser prudente en todas las declaraciones que se emiten. No fue no solo eso, fue enemiga de nosotros, enemiga, detractora. Nosotros, quiero decir, como país, de su gobierno. ¿Y dónde está el expediente administrativo hoy? Bueno, ¿La falta disciplinaria? Bueno, en relación a las declaraciones de ella, a mí no soy competente para conocer, pero sí soy competente para conocer las faltas injustificadas a los lugares de trabajo, no solo de la señora Verónica Abad, sino de todo funcionario administrativo. Ahora lo entiendo. Pero por eso le estaba diciendo que lo que está haciendo usted en el fondo es decirme, vaya a preguntarle eso a la canciller. Vamos a recordar que aquí estuvo la canciller y de eso hablamos. Justo de eso hablamos. Si no me equivoco, 8 de agosto. 19. ¿Qué fue el 8 de agosto? ¿Qué fue el 8 de agosto? ¿Hay alguna otra fecha importante vinculada con esta, el 8 de agosto? Sí, claro. El 8 de agosto salió el decreto. No. El 8 de agosto salió el decreto. El decreto, ¿verdad? Disponiendo el traslado de ella de Israel a Turquía. Ok. Gracias por aclararme la confusión. Ay, sí, son rapidísimos, ¿no? Ok, espero que sean rapidísimos como el resto. Les iba a decir que Facebook y YouTube nos reproducen, en el caso de ver a su manera, sí, cuando yo me equivoco, ¡pac!, enseguida. Cuando ellos se equivocan, largo rato, ponen un nombre como les da la gana y uno tiene que decirles acá que lo cambien. Pero ok, entremos en materia. Okay. Hoy día estoy con cero tolerancia para las fallas y mucha admisión de las mías. Extreme TV Cable es el canal que nos reproduce en el canal 15 de Vito TV o 709 de alta definición. DirecTV, en cambio, el número 194 corresponde a Manavisión. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de estas cableras es aproximadamente 40.000. Carlos. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K en Manabí, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. También, este es el decreto al que me refería, 353, el 57 es el otro, que vino después. Aquí está la bendita fecha. ¿Quién se puede cerrar? Yo también me tengo que defender, como dicen, como si a uno cuando lo ayudaran o lo corrigieran lo están atacando. Hay una de mis colaboradores que dice, me tengo que defender. Lo que tengo es que agradecer porque me corrijan. 8 de agosto. Por eso mi confusión mía, cuando yo me confundo lo digo, entre esa fecha y la otra. Ahora sí. A propósito de lo canciller, María Clara. Precisamente tal como bien lo recordaba nuestro director Carlos Vera, el 19 de agosto ya hablamos acerca del incumplimiento en la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el encargo que se hizo en cuanto a las funciones de la vicepresidenta Verónica Abad. El presidente, facultado por la Constitución, pide que la vicepresidenta ejerza las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. Con una misión concreta, facilitar, impulsar, fomentar los acuerdos de paz, ¿verdad? No únicamente. No únicamente. Hay que leer los dos decretos. ¿El otro dice?
funciones de embajadora del Ecuador en Israel, es decir, fortalecer la relación bilateral entre los dos países. Esa es novedad para mí. O sea, ella no fue un elemento adicional de la delegación diplomática, sino la cabeza principal. Ella es embajadora, ella es la jefe de misión. El señor presidente, algunos días atrás, más de una semana, emitió un decreto para que salga a Turquía a despachar desde Turquía. 2 días antes, ante lo inminente que era la guerra y ante el pedido de ustedes de que los ecuatorianos se vayan del Líbano a Israel, ustedes la trasladaron a Turquía. Déjeme contarle algo interesante. Hasta el día de hoy no se cumple el mandato que tiene ese decreto. No está siendo consecuente con el momento que vive el país. Se está victimizando de una forma que no se entiende. Noten lo que dice, hasta el día de hoy no se cumple. Ella compareció aquí 19 de agosto, el decreto se emitió 8 de agosto. Señora ministra, pero en el artículo 1 no le ponen plazo o fecha para cumplirlo. Dice, disponer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el traslado temporal, no dice el traslado inmediato, ¿ya?, de la embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel y su familia a la sede de la Embajada del Ecuador en la República de Turquía, ciudad de Ankara, desde donde continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a la sede de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv. Sí, pero la señora canciller le puso un límite cuando le dice que hasta el 1 de septiembre tiene que presentarse en Ankara, Turquía. Y no se presentó el 1 de septiembre. Y ¿Por qué día le puso un límite? Bueno, lo puso la señora canciller. Entiendo que razones administrativas debe haber tenido suficiente, más allá del cumplimiento del decreto del señor presidente. El decreto, como usted sabe, legislativamente es superior a una disposición de Cancillería. La vicepresidenta puede alegar, aquí no me han puesto un plazo. No dice ni siquiera inmediatamente, que se presta a interpretación, inmediatamente 3 días, inmediatamente 3 semanas. Sí, pero en el momento en que la señora canciller le pone un límite y además pide el informe, ¿sabe qué sucedió por parte de la señora Verónica? Absolutamente nada. Ni siquiera al Ministerio del Trabajo le hizo un requerimiento. ¿Y por qué cito al Ministerio del Trabajo? Porque en el primer decreto presidencial, cuando el señor presidente Daniel Noboa dispone el traslado de ella a Israel, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial, justamente para tutelar las remuneraciones y el traslado de la señora vicepresidenta de la República. Además, el Ministerio del Trabajo coordinó con todo el personal de la vicepresidencia las razones suficientes por las cuales el personal acreditado en la vicepresidencia de la República debía permanecer en esta dependencia, a excepción de aquellos funcionarios que consideramos nosotros que podían cumplir funciones en otras dependencias. Les cito un caso concreto: 11 choferes en la vicepresidencia de la República. Muchos choferes han sido trasladados temporalmente a otras dependencias para que coadyuven con el trabajo a través de las funciones que ellos realizan. Nosotros conocemos cuando la señora canciller nos dice ella no ha cumplido con la disposición administrativa de presentarse hasta el día 1 de septiembre en Turquía. Ya, según un funcionario de la vicepresidencia, ella tampoco cumple con un pedido de en 24 horas mandar un informe. ¿De qué era ese informe? De funciones. A lo cual se refieren aquí en el sumario administrativo. Ella no ha cumplido absolutamente con ninguna justificación de por qué no se trasladó a Ankara antes del 1 de septiembre. Y quiero que el país conozca lo siguiente. Este ministerio le solicitó al Departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia las justificaciones. ¿Sabe qué respuesta recibimos? Cualquier cosa, menos la justificación de por qué no se presentó ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, o sea, ¿no ni el contestaron 5. o le contestaron otro tipo de cosas? Contestaron otras cosas y la pregunta fue puntual. Justifique las razones por las cuales la señora vicepresidenta Verónica Abad no se presentó. Ahora, pero es curioso porque un funcionario de la misma vicepresidencia, o sea, de su área, es el que reporta que ella incumplió en 24 horas dar el informe que se le requería. Así es. Es decir, su propio personal está informando que incumplió. Que incumplió, y en la petición formulada por el Ministerio de Trabajo no hay la justificación. ¿Qué pasó después del 1 de septiembre hasta el día 8 de septiembre? Contestaron cualquier cosa, menos aquello. Ok. Prosigamos con un detalle que acaba de mencionar también la ministra, y es la suerte del otro personal en la Embajada de Israel.
A propósito de la canciller Sommerfeld, a quien escuchamos hace pocos instantes, recordemos también lo que ella dijo sobre el resto del personal cuando se les preguntó si ellos querían salir de Israel, dadas las circunstancias peligrosas en que se encontraban, tal como había expresado la vicepresidenta y nombrada también embajadora Verónica Abad. Consulté al personal diplomático de la Embajada del Ecuador en Israel si ellos querían salir de Israel para preparar la salida de toda la misión. Por escrito me han respondido el personal diplomático que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan en Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso es solamente comunicación política para desprestigiar a un gobierno en pleno combate al crimen organizado transnacional? Ahí está para recordar lo que la canciller nos dijo sobre otros aspectos. Ahora, ¿no es este un asunto demasiado pequeño para que usted le ponga semejante caballaje? Le voy a decir algo. Yo estoy llegando a la conclusión que en el Ecuador existen más sumarios administrativos, evidentemente en el sector público, que más denuncias de visto bueno en las empresas privadas. Y lo digo esto ¿por qué? Porque nosotros sustanciamos los sumarios administrativos de todas las instituciones del Estado. Las conocemos a través de las denuncias de los departamentos de talento humano. Y en muchos casos, en el caso de los funcionarios, servidores públicos, de elección popular, de periodo fijo, el Ministerio de Trabajo permanentemente está siendo consultado. Caso, por ejemplo, del alcalde actual del GRAD municipal de Durán. Hemos sido ya varias veces consultados si él es servidor público y la respuesta ha sido que en efecto lo es. Entiendo que ha pedido permiso y no sé lo que posteriormente... ¿Servidor público y funcionario público es lo mismo? Sí, claro, es servidor público. Esa es la categorización que da el artículo 83. Todo funcionario público es servidor público. Sí. Pero no todo servidor público es funcionario. Correcto, entre esos los de carrera. Correcto. Por ejemplo, le digo, el caso de un juez que gana un concurso y es juez de primer nivel o de tribunal, cualquiera de los tribunales de instancia inferior, es un servidor público de carrera. ¿Por qué es de carrera? Porque él puede posteriormente seguir participando y seguir ascendiendo en la carrera de la función judicial, no así el político que es electo en una elección popular. Lo más interesante aquí es lo que menos conoce la gente. ¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Le abren el sumario administrativo? Sí. Se tienen que cumplir varias fases y no es un cumplimiento novedoso, es un cumplimiento común que nosotros lo venimos realizando desde hace mucho tiempo. ¿Qué le toca hacer a la afectada? Ella tiene un término, porque en este caso juegan términos de lunes a viernes. Solo son días hábiles. Son días hábiles de 10 días, hasta 10 días para contestar. Okay. Para contestar la apertura del sumario administrativo. ¿Ella o un abogado de ella? Sí, una vez que se conteste el ministerio lo califica. Si considera que hay que ampliarlo, si considera lo necesario que no cumple con ciertas formalidades que establece el Código Orgánico General de Proceso, nosotros lo mandamos a completar. ¿Quién lo califica? Lo califica la sustanciadora de trámites administrativos. ¿Qué es? La señora que firma la apertura de esto. Magister Ruth Estefanía Espinosa Avilés. Sí, y la secretaria también consta en la apertura del sumario, que es la abogada Silvana Villarroel. Ok. Si la respuesta no cumple los requisitos, se la manda a corregir. Si cumple, ¿qué pasa? Si cumple, se convoca a una audiencia oral y pública en un término prudencial, tal como lo establece también la norma procesal administrativa. Ahí hay un plazo, tiempo abierto. Sí. ¿Prudencial puede ser? En 3 días, 4 días. Lo que piense la autoridad. No, lo que dice la ley. ¿Se dice prudencial? No, ¿está sujeto a interpretaciones? No, le digo prudencial, ¿por qué? Porque cuando yo digo jueves, tengo que, sábado, domingo no me cuenta, entonces por eso yo utilizo pero cuando la se convoca una audiencia así, se dice en el término, 4 días, por lo general, ¿en término de 4 días habrá audiencia? Sí, por lo general es 72 horas o después de 4 días. Okay. Depende, siempre hay que ver si contesta un día lunes, se lo puede hacer un día jueves o un día viernes. ¿Tiene que estar la persona sumariada? Tiene que estar la persona sumariada y también ¿quién? En el caso particular, la Presidencia de la República.
la Presidencia de la República o su delegado. Porque no debería ser usted quien tiene que estar. No, yo no tengo que estar. ¿Usted está presentando el sumario administrativo? No, yo no lo presento. ¿Quién lo presentó? No, el sumario administrativo llega a conocimiento a través... ¿Carondelet le habla esta vaina? No es Carondelet que habla. Entonces, nosotros le preguntamos a la Vicepresidencia de la República Talento Humano y tendrán ellos que comparecer. ¿Pero quién abre el sumario administrativo? El Ministerio de Trabajo, por ser competente. ¿Por disposición de quién? No, por disposición del Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo. ¿Que tiene que cumplir qué funcionario? ¿Por qué se evaden las responsabilidades aquí? No. Porque no dice sí, yo di esa disposición. No, yo no. Es que mire, la ministra no apertura, yo no soy una sustanciadora de ¿Y por qué viene a ser la que defiende esto y explica esto? No, porque usted me está preguntando y yo lo tengo que explicar al país. ¿Y por qué no me manda el director de talento humano, no sé quién, que hizo esta cuestión? Cuando usted lo solicite, comparecerá. Pero yo, como máxima autoridad del ministerio, tengo que explicarle al país qué significa un sumario administrativo. Porque la duda que existe hasta este momento es si en el caso de la señora vicepresidenta es o no es una servidora pública. Pues los legisladores así lo determinaron en la LOCEP. No es esa la duda que yo tengo. Se la contaré a la ministra cuando volvamos y tiene que ver con que la sanción que conllevaría este evidente incumplimiento de una disposición puede acarrearle el dejar de ejercer la vicepresidencia de la República. No destituirla, dejar de ejercer la vicepresidencia de la República. Porque si como funcionaria pública en representación del país, como diplomática, es sancionada, puede ser quien asuma en lugar de Daniel Noboa, si a Daniel Noboa le toca pedir licencia. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos la opinión de Ramiro García Falconi y de José Chalco, precisamente sobre lo expresado por la ministra de Trabajo. Varios insisten en que asuma la presidencia una vicepresidenta que ha ofrecido hacer barbaridades en el poder. La Constitución manda, pero hay valores superiores que obligan a flexibilidad. La Corte Constitucional procedió así contra el derecho a la vida desde la concepción. Aquí están en juego las vidas de muchos más. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Eso sí, 48 horas después, a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Apenas terminamos. Y en el oriente estamos por Nina Radio, 104.7 FM en Puyo. María Clara. Al penalista Ramiro García Falconi le preguntamos apenas el viernes pasado sobre la posibilidad de que una sanción administrativa termine con la salida de la vicepresidenta de la República de su cargo y lo descartó totalmente en los siguientes términos. Esto ocurrió específicamente el 13 de septiembre aquí. El decreto que dispone eso, si bien no pone fecha, todo decreto desde que se publica en el registro oficial es de inmediato cumplimiento. ¿Puede ser esta la vía por la cual deje de ser funcionaria pública esta señora y por lo tanto eso la inhabilite para asumir la vicepresidencia? Vea, Carlos, el gobierno o tiene una jorga de estúpidos por asesores jurídicos o nos quieren ver la cara de tontos a todos. Primero, no es la embajadora en Israel, es la vicepresidenta de la República, a quien le han asignado funciones diplomáticas, que es otra cosa. El presidente y la vicepresidenta tienen el mismo régimen constitucional, las mismas causales de cesación y destitución y el mismo procedimiento. Por lo tanto, no está sometido a la LOCEP. Es como que yo mañana pido que me manden el registro de ingresos y salidas del presidente y el horario que ha cumplido de trabajo. No, el presidente y la vicepresidenta no están sometidos a la LOCEP. No puede ir la ministra de Trabajo y decir voy a armarles un sumario administrativo como no ha venido 3 días o como se ha atrasado 40 minutos durante 7 días seguidos, entonces vamos a destituirle. Así no funciona. A ver, refute esto, señora ministra. Mire, primero, yo no soy ninguna estúpida. Segundo, le pido que al doctor Ramiro, a quien le tengo aprecio porque es un buen jurista. García Falconi, Ramiro García Falconi. Ramiro García Falconi, que lamentablemente él es especialista en derecho penal, en derecho constitucional. El derecho administrativo es muy claro. Y esta ministra, yo, Ivonne Núñez, he sostenido desde el inicio de mis funciones que la LOCEP debe ser derogada. Qué pena que los legisladores sean los que encasillaron
a los funcionarios de elección popular como servidores públicos. Es una lástima. ¿Por qué le parecía a usted que debía ser derogada? Por varias razones, porque la LOCEP tiene conceptos errados, como este, justamente como este, y yo lo vengo sosteniendo como... Pues ya que los tiene, ¿usted tiene que hacerlos cumplir? Yo los tengo que cumplir, como tengo que cumplir con la Constitución. Le pido que lea el artículo 229. Es una lástima que no hayan leído, por ejemplo, el caso del ex alcalde Petro, que hoy es presidente de la República de Colombia. ¿Qué fue lo que más insistió la Corte Interamericana en relación a lo que vivió administrativamente el exalcalde mayor de Bogotá? Que por cierto, para que conozca a quien me designa y me cataloga como estúpida, porque dice que los asesores somos estúpidos y que la ministra también encaja en esa casilla. Ojalá que se dé el tiempo y lea lo que significa una sentencia hito. El caso Petro no es una sentencia hito, sí lo fue la sentencia anterior de un exalcalde de Venezuela, el famoso caso López Mendoza. La Corte, perdóneme que le interrumpa, a la Corte lo que realmente le interesa es el cumplimiento del artículo 23, del Pacto de San José, que señala que existe una garantía en relación a la elección popular. Eso es lo que le interesa a la Corte, que no se viole el derecho a ser elegido en un proceso electoral. ¿Cabe aquí ese ejercicio de derecho comparado que usted ha hecho? Por supuesto. ¿La símil con la legislación colombiana y venezolana? No solamente el símil. Quiero comentarle algo. Nosotros, los funcionarios administrativos, y cuando son jueces también las personas, pueden aplicar mediante el procedimiento ex oficio, es decir, no necesito que usted me lo invoque, yo lo puedo hacer. Eso se llama control de convencionalidad. En el Ecuador es muy poco conocido esta forma de aplicar sentencias internacionales, y en la actualidad no solamente que se aplican las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del famoso control de convencionalidad, sino que también existe control de convencionalidad internacional. Ahora, aclarado eso, vamos al meollo de mi pregunta que le hacía a Ramiro García Falconi y que otros creen que es lo que está atrás de esto. No soy el único, no es mi malicia, lo dice El Universo en la crónica que yo mencionaba al principio del programa ayer. Dice, en tanto Abad enfrenta acciones legales por las que se pretendería que se la sancione con la destitución. Esto luego de que no funcionaran las vías judiciales y legislativas. ¿Esto se pretende? ¿A eso se puede llegar? ¿A que se la destituya? Mire, ella está siendo sumariada como servidora pública. Ella no está siendo sumariada como vicepresidenta de la República. Y así dice la apertura del sumario administrativo. Por lo tanto, si finalmente tiene razón la apertura del sumario y la presidencia que envió esta cuestión, lo que cabe es que deje de ser funcionaria diplomática. Vamos a ver lo que al final sucede en este, creo, sí, caso hito del Ecuador. Y lo tengo que decir. Explique qué es un caso hito para quienes no están familiarizados con esto. Por primera vez, cuando se realiza por hito con H, significa que marca un precedente. Exactamente, marca un de ahora en adelante. Correcto. Pero aquí es importante establecer lo siguiente en el caso de la señora Verónica Abad. ¿Por qué también no hacen la apreciación? Y también le catalogan o la catalogan como me catalogan a mí como ministra de Trabajo cuando ella le dice al contencioso electoral que destituya al señor presidente de la República. Ahí no se mide eso, pero cuando una ministra de Trabajo hace lo que hace, y por cierto, lo hace bien, ahí sí es una estúpida. Ya verá usted que yo hice claramente esa diferenciación al principio del programa. Prosigamos con algo más sobre esta posibilidad, que es nada más una posibilidad respecto a la cual la ministra ha dicho, veamos qué pasa. María Clara. Desde Cuenca, el constitucionalista José Chalco, en entrevista para Teleamazonas, separó lo que puede ser una sanción administrativa a la presidenta de la eventual cesación de funciones en ella. El sumario administrativo no puede llevar a la destitución de una vicepresidenta. La vicepresidenta, al igual que el presidente de la República, exclusivamente pueden cesar en funciones por las causas establecidas en la Constitución. Y eso se establece en el artículo 145 de la Constitución.
renuncia, terminación del periodo o abandono del cargo declarado por la Asamblea previo control de la Corte Constitucional, revocatoria del mandato, si es que fuera el caso, destitución por juicio político, mirando el 129 de la Constitución. Sumario administrativo para un intento de destitución no tiene sentido. La vicepresidenta y el presidente de la República representan al Poder Ejecutivo. Si es que el sumario administrativo es para caminar hacia una falta leve de la vicepresidenta, pues veremos aquello. Veremos una sanción como falta leve. Pero cuidado, intenten a través de un sumario administrativo buscar una supuesta falta grave para una posterior destitución. Eso no tiene ningún sentido para el país. De paso, existe falta grave cuando no acude a su lugar de trabajo en 6 u 8 días. 6. Los 3 primeros son falta leve, si no estoy mal, y 3 más la convierten en falta grave. Usted me corregirá o no, señora ministra, pero aquí lo trascendente es que dice que ella no cesaría en funciones aunque se la sancione como funcionaria o servidora pública. Miren, yo quiero en esta parte señalar lo siguiente en relación a lo que ha expresado el último jurista, José Chalco. Él dice que la falta injustificada sería una falta leve. Le pido que lea las reformas a la LOCEP del año pasado. En efecto, hace tiempo atrás, antes de la reforma, la falta injustificada por más de 3 días era falta leve. Pues ya no es una falta leve, es una falta grave. Ya 3 días sin justificación son graves. No 6, como decía yo, 3 más 3. Sí, es una falta grave. ¿Y quiénes reformaron el artículo de la LOCEP? Los señores legisladores. ¿Cuándo lo hicieron? El año 2023. Esa reforma fue publicada el año pasado. Por eso es que cuando se habla de derecho administrativo, en este caso, la LOCEP, hay que revisar, pues, si han existido o no han existido reformas. En efecto, existen reformas. Y la señora Verónica Abad es servidora pública de conformidad a lo que dice la LOCEP. Me falta responder lo que le pregunté, pero insistir en eso al volver. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que ha evolucionado el sumario administrativo divulgado hoy por parte de la ministra de Trabajo, que es nuestra invitada central. Varios insisten en que asuma la presidencia una vicepresidenta que ha ofrecido hacer barbaridades en el poder. La Constitución manda, pero hay valores superiores que obligan a flexibilidad. La Corte Constitucional procedió así contra el derecho a la vida desde la concepción. Aquí están en juego las vidas de muchos más. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos también, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja y Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Ahora en Estados Unidos usted nos puede ver a través de la aplicación Roku. En esta plataforma se conectan alrededor de 12 a 15.000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. Y continuando con el tema que nos reúne esta noche sobre el sumario administrativo a la vicepresidenta de la República, tenemos que el abogado constitucionalista Salim Saidán, en entrevista para Visionarias, emite su criterio sobre el informe por incumplimiento de funciones como causal para destitución de Abad. Según el artículo 146 de la Constitución, a quien le corresponde reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o falta definitiva del presidente es a la vicepresidenta. Se han intentado algunas acciones en Contraloría General del Estado, en el Tribunal Contencioso Electoral por una supuesta infracción electoral, está presentada una denuncia contra Abad, y ahora están intentando en el Ministerio del Trabajo, ¿sí?, que se emita un informe por parte del director de Recursos y Talento Humano, un informe sobre el presunto incumplimiento de funciones por parte de la embajadora Abad. ¿Sí? Puede ser que el artículo 48, letra H de la Ley de Servicio Público sí te contemple como causal de destitución incurrir en 2 faltas disciplinarias. Supongo que a esa la apuntan. 2 faltas disciplinarias que contemplen suspensión pueden dar a la destitución, que es la sanción máxima para un servidor regido por la LOCEP. Ahora, el pequeño detalle es que no es cualquier servidor público la vicepresidenta. La vicepresidenta fue electa con el voto popular. Y entramos en la discusión. El
La página 4 del sumario administrativo, Salim Saidam debe estar seguramente consciente de esto, porque él dice puede ser, no puede ser, es. Eso dice el artículo 48 que voy a citar. Sobre supuesta falta, la falta existe. Hay que ver cómo se la va a justificar o se la va a distorsionar. ¿Ok? Ya hablamos de si es leve o es una falta grave. Posiblemente tampoco esté al tanto de la reforma que mencionó la ministra. El artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala las causales de destitución para los servidores públicos, las mismas que se aplicarán cuando se haya efectuado el procedimiento de sumario administrativo. Entre ellas se incluye en el literal B el abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos. Dos cosas: causal de destitución, abandono del trabajo por 3 días laborables o más. Ella abandonó su trabajo más de 3 días donde debía desempeñarlo, que es Turquía, y eso es causal para destitución. Pero una funcionaria de elección popular como la vicepresidenta no puede ser destituida de su cargo de vicepresidenta por la consecuencia de este sumario administrativo, sí destituida como embajadora de esa función, ¿correcto? Déjeme decirle algo, también habla de la inhabilidad, no solamente habla de la destitución e inhabilidad, y lo digo en términos generales, no me refiero en el caso exclusivo de la señora Verónica Abad, porque un funcionario público de carrera, llamémoslo así, un funcionario público de carrera que incumpla con el derecho administrativo, con sus obligaciones administrativas, contractuales, evidentemente cuando tiene una sanción también se le inhabilita por un periodo de 2 años. Vamos al caso típico. ¿Para qué? ¿Se le inhabilita por un periodo de 2 años? Para ejercer cargo público, en el sector público. Se sobreentiende que ese cargo público, pues, el de embajadora. No solo ese cargo público y cualquier cargo público, cualquier. ¿Quién dice eso? ¿Usted con no, su la interpretación? Ley lo dice, no, lo dice la ley, perdóneme. Cuando un juez es destituido a través de un trámite administrativo y la Corte Constitucional dispone la apertura del trámite administrativo ante el seno del Consejo Nacional de la Judicatura y es destituido, automáticamente le comunica a quién, al Ministerio de Trabajo, que inscriba la inhabilidad. Ya entendí, o sea, ella cesaría en sus funciones de vicepresidenta no porque nadie la haya destituido, sino porque está inhabilitada para ejercer cualquier cargo público como producto de esta sanción. Ojalá que justifique las inasistencias. Y le quiero comentar algo. Yo por lo ¿Me general, dice en serio? Mire, yo... ¿Me dice en serio? Claro, es que tiene que justificar. Ella puede justificar por qué se demoró en cumplir una orden de la Cancillería. Ella tiene que justificar... Pues eso es facilito, pues. Ella tiene que justificar... Si no me estoy moviendo de Guayaquil a Salinas, estoy yendo a otro país, tengo una cantidad de arreglos que hacer. Pero tiene que haberlo justificado en el periodo, no después del 9. No lo hizo, no lo reportó. Bueno, eso aparecerá en el sumario administrativo. Déjeme comentarle algo. ¿Sabe qué? Me lo comenta cuando volvamos. Espera un segundito, tengo que hacer una pausa. ¿Ya? Nadie más que yo quisiera seguir con la velocidad que hemos tomado. María Clara. Por supuesto, al regresar en el siguiente bloque ya estaremos recordando, según algunas versiones periodísticas, cuál es el origen del distanciamiento entre la vicepresidenta de la República y el presidente del Ecuador. Varios insisten en que asuma la presidencia una vicepresidenta que ha ofrecido hacer barbaridades en el poder. La Constitución manda, pero hay valores superiores que obligan a flexibilidad. La Corte Constitucional procedió así contra el derecho a la vida desde la concepción. Aquí están en juego las vidas de muchos más. Estamos de regreso, como siempre, desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Ahora sí, ¿estábamos en? Le quería comentar que la señora Verónica Abad siempre tuvo y siempre ha tenido comunicación directa con el Ministerio del Trabajo. Ella semanalmente nos llamaba 2 y 3 veces a la semana.
a fin de que le ayudáramos con los gastos económicos de su estadía y también de su alimentación. Y por cualquier cosa, incluso por el personal administrativo de la vicepresidencia de la República. ¿Que le ayudaran? Es decir, que le cumplan el envío oportuno de la plata. Sí, un poco era eso, pero era como para decir, mire, ayúdeme con el personal de la vicepresidencia. ¿Su sueldo no era de $17.000? Sí, es de ese dinero, es de ese monto y así está en el acuerdo ministerial. Okay. Es decir, a lo que yo me refiero es que ella siempre tuvo una relación directa desde diciembre del año pasado, desde que se trasladó a Israel. Primero lo hizo con el viceministro Carlos Miguel Febres Cordero y después con el viceministro actual Guido Bajaña. ¿Y decidió de repente cortar? Los cortó totalmente, ella cortó la comunicación con el Ministerio del Trabajo y nunca nos justificó las razones por las cuales no cumplió. Me suena demasiado torpe para ser una mujer tan maquiavélica lo que está haciendo. Es decir, está dando, como decimos popularmente, está dando papaya. O sea, está creando las circunstancias que permiten llegar a los extremos de que hemos hablado aquí. Bueno, le quiero comentar algo. 2 días después... ¿De repente ella quiere eso? Mire, es probable y quiere salir de esta manera. ¿A quién le encargarían la vicepresidencia si no es a ella? Bueno, dice la Constitución actualmente, también en una nueva disposición constitucional media novelera, y yo la llamo novelera porque esa nunca fue la mecánica de asumir el cargo de vicepresidenta o vicepresidente de la República. Ahora será el señor presidente, así dice la Constitución, quien designe dentro de sus ministros el encargo temporal hasta que sea designado en el Pleno de la Asamblea. En el evento de que él pida licencia. Bueno, en el evento de que él pida licencia, así es. Pero para el otro caso, temporalmente asume el presidente o la presidenta de la Asamblea. Bueno, a ver, lo que usted me está señalando es un escenario bien complejo. Usted me está señalando este escenario. El actual presidente Daniel Noboa está en campaña y está una vicepresidenta o vicepresidente en funciones. Tendría que ser una vicepresidenta de acuerdo a la última disposición de una acción de protección que dispuso que todos los binomios tengan que tener paridad de género. Si él designa a una vicepresidenta ya posesionada legalmente en la Asamblea Nacional, a esa vicepresidenta hay que cuidarla, y hay que cuidarla mucho. Y le voy a decir por qué, y usted lo acaba de señalar en su afirmación. Si esa vicepresidenta encargada de la presidencia, por A o B razón, deja dichas funciones en pleno proceso electoral, le tocaría asumir la presidencia de la República a quien ejerza en ese momento las funciones de presidente o presidenta del legislativo. ¡Bingo! Y será seguramente alguien de la actual oposición. ¿PSC o correísmo? Algo para completar la historia, María Clara. Tal como lo mencionábamos antes del corte, hace algunos meses, una crónica de Fabiola Santana de Coavisa escudriñó el origen del distanciamiento entre la vicepresidenta Verónica Abad y el presidente Daniel Noboa, llegando a las siguientes conjeturas. El gobierno al fin revela el motivo que, según Arturo Félix, secretario de la Administración, provocó el distanciamiento de Daniel Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad. En una entrevista con El Universo dijo que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre del gobierno y que esas denuncias no escalaron a lo judicial para no manchar a las empresas. Arturo Félix dijo que las investigaciones no van a parar y saldrán nuevas cosas contra ella. Más allá de esas declaraciones que Televistazo buscó ampliar sin tener respuestas del secretario, los tiempos avanzan y no los demás escenarios que podrían terminar con la posibilidad del reemplazo. La Procuraduría General tampoco ha respondido la consulta de Noboa sobre si es necesario pedir licencia para hacer campaña para las elecciones de 2025, tomando en cuenta que llegó a completar un periodo y no se trata de una reelección. Cuando volvamos, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Varios insisten en que asuma la presidencia una vicepresidenta que ha ofrecido hacer barbaridades en el poder. La Constitución manda, pero hay valores superiores que obligan a flexibilidad. La Corte Constitucional procedió así contra el derecho a la vida desde la concepción. Aquí están en juego las vidas de muchos más.
Dudo en que este será uno de los temas más polémicos de la semana. Y para meter más leña al carbón, María Clara Triviño cierra el programa. Gracias, Carlos. Corresponden mis preguntas para nuestra invitada central, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ministra. ¿Como mujer se siente incómoda de favorecer el desplazamiento de otra mujer, sí o no? Para nada, no. La segunda, en el mismo plano, ¿considera que la vicepresidenta ha abusado de su condición de mujer para lanzar ataques de los que, si fuera hombre, merecerían reproches en lugar de solidaridad, sí o no? Sí. La tercera, el ser destituida como funcionaria pública en calidad de embajadora conlleva que pueda dejar de ejercer como vicepresidenta, ¿sí o no? El sumario lo determinará. La cuarta pregunta para usted, al no fijar, hablamos del decreto, un límite para que la vicepresidenta se desplace de Israel a Turquía, ¿se cometió un grave error en el mismo, sí o no? No. La quinta y última, ¿cree que se debería enjuiciar a la vicepresidenta por una falta más grave como haber proferido como parte del cuerpo diplomático ecuatoriano críticas públicas a nivel internacional contra su país y contra su presidente, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Con una reflexión final suya sobre el tema que hemos tratado, concluimos, doctora Ivonne Núñez. Yo ya estoy acostumbrada a recibir insultos e improperios. Los misóginos son los que más hay en el país. Yo recibo todos los días amenazas, pero me siento feliz porque sé que estoy haciendo lo correcto y esa ha sido siempre una de mis marcas desde que ejerzo la función pública. Yo vengo ya en el sector público trabajando desde hace muchísimos años. Antes de ser juez, yo fui funcionaria de algunas instituciones del Estado y en todas he salido por la puerta de adelante, lo cual me permite seguir ingresando en todas las instituciones del sector público. Doctora Ivonne Núñez, gracias por su presencia, su valentía y su frontalidad. A ustedes y a la academia o a los juristas tocará evaluar si además tiene razón en la parte jurídica, ella que es versada, sobre todo en la materia laboral. De los primeros hechos que han trascendido, no hay duda de las faltas cometidas por la vicepresidenta en el ejercicio como embajadora y parte del servicio exterior del Ecuador. Pueden haber interpretaciones, justificaciones, ya verán lo que dicen respecto a no haber contestado a tiempo, etc. Esa clase de agresiones y de subjetividades estamos acostumbrados. En mi caso yo, a quienes hemos creído que a una traidora de una causa hay que ponerla en su sitio. Y qué bueno que aquí hayan encontrado elementos de juicio para eso, porque si llegan hasta el final y tienen la decencia de reconocerlo, se va a acordar uno de los cordones de la conspiración. Pero cortar aquello va mucho más allá de la vicepresidenta, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con una parte de la Asamblea, tiene que ver con algunos sectores sociales que generan 2.700 incendios en el país cuando Brasil tiene en su extensión territorial 7.500. Todo termina o pasa por dos cosas. ¿Cuál es la opinión del procurador? ¿Cuál es la opinión del contralor? Ya las emitieron antes respecto a que alguien de elección popular como la vicepresidenta sí es una servidora pública. Por lo tanto está sujeto a este artículo 48. Destituir a un funcionario público lo inhabilita para ejercer un cargo público en los próximos 2 años. Eso significaría que automáticamente queda inhabilitada para ocupar la vicepresidencia. Como hemos oído aquí, allí no se va el problema. Aún en el evento de que eso sucediera, viene el problema, si es que el presidente Noboa tiene que pedir licencia, lo cual depende del CNE, de que establezca en verdad que esto no es una reelección. Si el presidente Noboa tiene que pedir licencia cuidándose de la Corte Constitucional, a quien ya me refiero a lo largo del programa, el problema es quién lo reemplaza, quién asume durante ese tiempo, a lo cual también nos hemos referido aquí. Lo cierto es que desde el principio, por las razones que fuesen, lo que decía Fabiola Santana en ese reportaje u otras, la vicepresidenta de la República se ha empeñado en dinamitar este gobierno. Y como representante nuestra a nivel internacional en Israel,
profirió insultos y ataques contra el Estado que representaba y el gobierno que la nominaba, que son inadmisibles. ¿Eso no es suficiente para ustedes? Aquello no tiene tipificada una sanción que equivalga a cesar en sus funciones. Éticamente y moralmente está inhabilitada. Ahora veremos si las diversas instancias que tienen que ver con este proceso poseen el coraje de hacer lo debido y no aquello prescrito aquí solamente, que cuando a la Corte Constitucional le da la gana es relativo, como ocurrió con el derecho a la vida desde la concepción, el cual se pasaron ya saben por dónde, cuando a ciertos sectores o intereses o animadversiones les convino. Así que sigamos atentos. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí el tema del apagón del día miércoles. Precisamente nuestro invitado central será Rafael Quintero, viceministro de Energía. Y les advertimos, les anunciamos que el miércoles precisamente por ese motivo no tendremos programa, pero para mí será un gusto poder conducir el día jueves un programa sobre la migración y la forma en que esto afecta a la psicología de los menores que pasan por esa travesía. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.